Hola, buen día a todos. Los que se van conectando primero me pueden contar cómo se escucha el audio. Alex, buen día. Gracias, Alex. Bueno, como hacemos habitualmente, vamos a dejar correr gracias Alejo, vamos a dejar correr este primer minuto para que se sigan conectando. A veces no avisa a todos en simultáneo, a veces alguno demora un poquito más. Entonces, antes de arrancar, grande ahí las devoluciones. Entonces, antes de arrancar, bueno, vamos a dejar que el grupo se conecte. Y en el mientras tanto, para los que se conectaron a tiempo, empecemos a abrir el tema. ¿Qué les gustaría ver hoy? Creo que hay información muy cantada, ¿sí? Lo que pasó entre esta semana y la pasada y lo que va a pasar la que viene es suficiente como para hablar de esos temas. Me parece que tenemos algo bastante claro en tema de mercado internacional, pero siempre me gusta saber qué es lo que esperan de su lado, a qué le están poniendo atención, cuáles son las noticias que más estuvieron viendo, algún tema que haya salido en estos días que no hayan entendido. Así que aprovechemos este rato para no aburrirnos, para no enfriarnos y empecemos a darle forma a esta charla. Mientras ustedes van respondiendo, para que no se genere silencio, yo hago una pequeña intro. Yo creo que podemos eh, dividir los eventos de este mes en las siguientes partes. Siempre hablando de marzo. Una primera semana de marzo en donde hubo un antes y un después a que el presidente de la FED hablara ante el Congreso. Otra parte de marzo con lo que sucedió la semana pasada con los bancos en Estados Unidos, ¿sí? Al menos con dos bancos o con el más notorio que fue el Silicon Valley Bank. ¿Qué más podemos agregar? Y esto después lo voy a tener que repetir seguramente. Datos económicos, hubo un dato de inflación, comportamiento de los bancos centrales. Recién, bueno, hace un ratito, 10:15 hora Argentina, el Banco Central Europeo tomó una decisión de política monetaria. Recordemos que los bancos centrales toman habitualmente, de eso se trata, ¿no? Es decir, toman decisiones, ¿sí?, de política monetaria, afectan la tasa, afectan la liquidez. Es un evento importante lo que sucedió recién y la semana que viene va a tomar una decisión de este estilo el Banco Central de Estados Unidos, que es la FED. Entonces ahí tenemos las principales variables y con todo eso podemos hablar desde 5 minutos a 5 días. Realmente es importante, hay mucho que decir. Está bueno, ya que estamos acá, que podamos tener una lectura de mercado, que cada opinión o cada proyección que uno haga tenga cierto respaldo, que uno pueda lidiar o pueda responder a preguntas tales como, bueno, ¿y qué hago ahora? Si es buen momento para comprar, si estoy comprando, es buen momento para vender, varió el riesgo de mercado, ¿cómo mido el riesgo de mercado? Hoy hay más riesgo de mercado porque los diarios dicen que hay una corrida o que hay un problema con un banco, o hoy hay más riesgo de mercado porque estoy tomando ciertas variables y en función a cómo se mueven, digo, objetivamente hablando, hay más riesgo de mercado. Entonces, bueno, ahí tenemos un menú. En este rato estuve hablando yo solo. Pedí que del lado de ustedes me tiraran una soga, ¿sí? Me dijeran, como les vuelvo a decir a los que se conectaron después, qué esperan, ¿sí?, para esta charla, qué estuvieron viendo, qué les interesaría ver. Estuve hablando solo. ¿Sí? No tengo problemas, generalmente cuando empiezo a hablar solo arranco y no termino más, pero si hay un ida y vuelta aprovechando el formato del Instagram, que creo que ese es el atractivo, aún mejor. Así que bueno, son 11:06, veo que se siguen conectando, lo cual es bueno. Y bueno, dedicamos no más de un minuto, ¿sí? 11:07, en función a los que estén conectados, arrancamos. Y los que se vayan sumando, bueno, después lo pueden ver seguramente en grabado. Todos los que me quieran contactar en privado lo hacen a través de mi Instagram, Esquevariel, lo hacen a través de la página www.icbargentina.com y citan este Instagram.
De paso les digo, quienes no conocen el sitio del instituto, entren al instituto. Vuelvo a decir lo mismo que en las salidas anteriores, es un año ágil, ¿sí? Es un año donde lo principal, muchas de las cosas que voy a hablar ahora y las que introduje recién, son las que para mí hay que entender. ¿Sí? Es un año para estar bien formado como trader o poder aprovechar oportunidades de corto plazo, ¿sí? Movimientos que son extraordinarios. Hoy el Credit Suisse, uno de los bancos, ¿sí? Más importantes, ¿sí? de Europa y de Suiza, subió un 40%. Obviamente ayer se desplomó. Y eso entonces para un trader es bueno, la volatilidad para el trader es bueno, movimientos anormales es bueno. Y después hay que tener una buena lectura macro y hay que entender bien el manejo de las variables de una cartera, porque es un año también donde viene como consecuencia de un 2022 donde todo se desplomó. Entonces hoy aparecen precios muy atractivos. Recuerden cuando hablamos de acciones como Amazon, acciones como Intel, acciones que se movieron fuerte en el corto plazo, acciones que hacia adelante tienen mucho más para dar, y a la hora de, por ejemplo, pensar en, ¿es atractivo? ¿Es buen momento de comprar Amazon? Ahora vale 97 con casi 40. Se ha tenido un arranque bastante positivo. ¿Es buen momento para comprar Amazon? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Respondemos simplemente diciendo que bajó muy fuerte o apelamos a la noción de evaluación? Si tomo algunas métricas, si analizo el price earning, ¿sí? ¿Qué me da? Si analizo el forward price earning, ¿qué me da? ¿Sí? Es decir, si voy a un descuento de flujo de fondo, ¿cuánto creo que tendría que ser el valor teórico? Bueno, eso me parece que son preguntas importantes o un abordaje completo para avanzar bien en este año. Bueno, entonces digo, ese es un año ágil, ¿sí? Vuelvo por ahí. Ahora, arranquemos, ¿sí? 11.08. Como les decía antes, este mes es importante, pasaron muchas cosas importantes. La primera es, en la primera semana tuvo el presidente de la Fed que dar su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos. Básicamente tuvo que someter a una preguntas y respuestas así con los congresistas en donde les pidieron explicaciones. Básicamente le dijeron, hay mucha inflación y vos no estás haciendo nada para eso, ¿sí? O reaccionaste tarde, porque en realidad sí está haciendo algo. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la Fed junto con el resto de los miembros de la Fed? Subir la tasa de interés, algo que ya lo venimos hablando todos los meses. Lo que se los puede acusar es de haber reaccionado tarde. La realidad es que cuando aparecieron los primeros síntomas, las primeras señales de inflación, la Fed dijo, creemos que es una inflación transitoria, coletazo de la pandemia. Bueno, la realidad es que eso no fue transitorio, sino que terminó siendo una inflación que aún hoy la tenemos. En Estados Unidos hay entre un 5 y un 6% de inflación en función a qué medida uno tome. Pero para redondear valores podemos decir que está entre el 5 y el 6% de inflación anual. Sabiendo que el objetivo del Banco Central de Estados Unidos, ¿sí? la referencia, el número al que todos dicen estamos bien o estamos mal de cara a los precios es 2%. Entonces están bastante más arriba. Esto para un argentino es ridículo. Imagínense si en Argentina tuviéramos 6% de inflación al año. Bueno, para Estados Unidos es mucho, es tener 3 veces más, ¿sí? de lo esperable para ellos. ¿Cómo se combate la inflación? Acá hablo rápido porque es lo que venimos analizando. La medida más ortodoxa es subiendo las tasas de interés. Esto es lo que hizo la Reserva Federal, Banco Central norteamericano. Pero lo hizo muy abrupto. ¿Por qué? Porque reaccionó tarde. Entonces, el año pasado prácticamente subió la tasa de interés en 4% en un año, lo cual es un montón. Pasó una tasa que estaba debajo del 1 a un 4,75 que está ahora. Y eso tiene un costo. ¿Sí? El costo que es que se encarece el crédito, que se quita liquidez del mercado, que las empresas tienen un costo mayor para refinanciarse, que hay un impacto, ¿sí? en las tenencias de los bonos. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. A ver, ¿qué dice Ignacio? Pienso que en este trimestre y el siguiente, en las divisas importantes, euro-dólar tendrá consolidación, pero que los índices de a poco van a ir revalorizándose. Bueno, gracias por el aporte. Ahora, ¿te animás a decir por qué? ¿Por qué esperás eso? ¿Sí? ¿Qué análisis concreto estás haciendo? Así nada, hacemos el ida y vuelta y te lucís un poco más, que ahí rompiste el hielo. Como entonces le decía, hay un costo por subir la tasa de interés, y ese costo empieza a sentirse. Cuando el presidente de la Fed tuvo ese testimonio, como dije en la primera semana ante el Congreso de Estados Unidos, él se mostró fuerte, como lo estaban acusando, se mostró fuerte, dio una señal al mercado de que va a seguir subiendo la tasa de interés, sabiendo que subir la tasa de interés es como enfriar la economía, ¿sí? Y se enfría la economía, se la detiene, se la desacelera,
empiezan a haber menos contrataciones, la salud del sector del mercado laboral se empieza a deteriorar y como consecuencia de todo eso se espera que los precios bajen. Es decir, se ataca un mal, inflación, con otro mal, que es desacelerándolo. Y se espera que, siempre en el escenario ideal, que la desaceleración sea lo más suave posible para no deteriorar la economía, para que no entre en recesión y que eso alcance para bajar los precios. Lo que pasa es que no siempre se da. ¿Qué es lo que sucede? A veces se desacelera la economía y los precios no. A veces la economía se desacelera más que la desaceleración de los precios y a veces esa desaceleración de la economía, producto de esta política del Banco Central norteamericano, bueno, de los bancos centrales de subir tasas, tienen otras consecuencias. Y ahora las voy a explicar. Entonces, para cerrar esa primera parte del presidente de la Fed hablando, el mensaje para el mercado quedó en va a combatir la inflación, va a subir las tasas de interés y por eso el mercado acusó una baja fuerte. ¿Sí? Después de que el presidente de la Fed habló, y esto se dio alrededor del 7 de marzo, si no recuerdo mal, el mercado cayó fuerte, todo. El mercado accionario, criptomonedas, metales, el dólar que va en sentido opuesto subió. ¿Qué pasó después? Y acá nos vamos a la semana pasada, una corrida bancaria contra un banco norteamericano, un banco chico, pero que no se esperaba que tuviera problemas, ¿sí? Es el Silicon Valley Bank, que de una manera llamativa, ¿sí? Llamativa porque obviamente hay todo tipo de hipótesis. Hace un rato hablaba con un amigo y colega, ¿sí? Y hablábamos de decir, ¿pero esto es tan real? ¿O fue una corrida para presionar, ¿sí? A la Fed a que cambie su curso y sus decisiones? Bueno, sea lo que sea, la semana pasada hubo una corrida contra un banco norteamericano. ¿Sí? El gobierno norteamericano, la Reserva Federal también, todos un poco en conjunto, salieron a resolver el tema y dijeron quédense tranquilos los depositantes que todos van a tener su dinero. Entonces actuaron bien y calmaron un poco al mercado. Pero en la conciencia e incluso en el inconsciente colectivo está todavía muy fresca la última crisis. La última crisis fue la del 2007 y fue una crisis en donde un montón de bancos quebraron. ¿Sí? El más emblemático es Lehman Brothers, un banco con 200 años de historia, un banco realmente grande. Entonces el mercado sabe que lo que puede empezar como algo un poco tranquilo y extraordinario se puede volver algo más serio. Y a pesar de que podemos decir que respondieron bien ante este banco, asegurando los fondos y tranquilizando un poco al mercado, empezó a haber cierto efecto contagio. ¿A quién se contagió? Al banco que mencioné al principio, al Credit Suisse. ¿Sí? Por eso el Credit Suisse se desplomó ayer y empezó una corrida que fue contenida hoy a la mañana con una situación similar desde su país. Que dijeron, tranquilo que vamos a respaldar el banco, ¿sí? Y no va a haber ningún problema acá. Y el mercado, ¿sí? Se ordenó también. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es ver que están apareciendo, ¿sí? Pequeñas explosiones. Se las está conteniendo una por uno bien. Pero si esto se descontrola, ¿sí? Y no depende solamente de lo que hagan los bancos centrales, depende mucho de lo que la gente perciba, entonces eso puede ser un problema mayor. De ahí que hoy, 16 de marzo, el mercado opera con un nivel de riesgo alto. El mercado está muy sensible, muy vulnerable. Y a la hora de pensar en invertir, o a la hora de pensar en tomar decisiones sobre qué hacer con tenencias que uno tenga, tienen que saber que hay un mayor nivel de riesgo. ¿Sí? Punto. ¿Eso quiere decir que el mercado no pueda responder bien? No necesariamente. De hecho, con todos estos riesgos que les dije recién, que les voy a decir cómo leerlos, desde dónde, vemos acciones como Amazon subiendo, vemos un sector tecnológico medio por el índice Nasdaq que arrancó un poquito la baja y ahora está respondiendo como una suba. Entonces el mercado también encuentra oportunidad en estos momentos. Por eso digo, hay que tener cintura. Si es un momento que tiene sus oportunidades. La realidad es que cuando uno planea invertir, nunca hay un momento en el que está todo tranquilo y en que además la rentabilidad esperada es alta. Generalmente siempre hay una variable de riesgo en el mercado y muchas veces cuando el riesgo es mayor, como en estos casos, el cimbronazo que se genera en los precios genera ciertas oportunidades. ¿Dónde veo también una buena respuesta? En las criptomonedas. Las criptomonedas son los activos más volátiles. Han sufrido una paliza enorme el año pasado. Sin embargo, desde octubre aproximadamente del año pasado, los mínimos de las criptos se fueron estabilizando. Fueron haciendo como una especie de piso redondeado. El que conoce de formaciones técnicas hasta puede aparecer en algunos casos hombro-cabezas, hombros invertidos. Y de ahí que da a pensar que han descontado en sus precios mucho de lo malo por venir, propio y externo.
Entonces es un momento también para empezar a ver dónde ubicar la atención. Las criptomonedas fueron marginadas, ¿sí? Tuvieron marginadas muy poco protagonismo, pero hoy vuelven a entrar en escena y los invito a que la tengan, ¿sí?, delante de ustedes. El sector tecnológico que comenté recién, igual, durante todo el año pasado fue el sector más castigado. El índice de Nasdaq cayó mucho más que todos los demás. Bueno, hoy está tomando otro protagonismo, invito a poner atención ahí. Voy a hacer una pregunta. Hablan de divisas. En las divisas, por análisis de gráfico, más la cercanía de las tasas de interés en ambas divisas. Bueno, vamos a meternos en divisas. El dólar, ¿sí?, es el eje. Cuando uno habla de divisas, cuando habla de Forex, tiene que centrarse en qué está haciendo el dólar, que es la moneda líder de todo esto. El dólar ha subido mucho durante todo este último tiempo, ¿sí?, durante el último año, producto de la decisión o el comportamiento que tuvieron las tasas por parte de las decisiones de la Fed. Ahora bien, también están reaccionando los demás bancos centrales, ¿sí? Hoy el Banco Central Europeo subió la tasa en 0,5%, entonces se empieza en algún punto a equilibrar las tasas. Si tengo que hablar desde mi punto de vista, creo que, y acá no puedo mostrar o respaldarlo con los gráficos, que sea el análisis técnico, o meterme mucho con lo fundamental, eso es lo que vemos todos los días con el grupo de la mesa de trading. Si el mercado se logra estabilizar en cuanto a la situación financiera, así que el tema de los bancos se tranquilice, que no aparezca ningún efecto contagio, yo creo que el dólar tiene más para debilitarse que para subir. Hay una referencia que me parece importante que sigan todos, y es el nivel de $104 para el índice dólar. El índice dólar debajo de esos 104 para mí es debilidad, ¿sí? Y me pongo un poquito más del lado de tiene que bajar. Arriba de 104 cambia la situación. Si es un nivel de corto plazo bastante crítico, por si le sirve. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Ignacio. Y los índices, a medida que vaya controlándose la inflación y se desacelera la subida de tasas, puede tener revalorización. También es un punto, ¿sí? La realidad es que si la inflación baja y la economía se desacelera poco, como decía al principio, y no aparece ningún problema en el sector financiero, me parece que es una buena oportunidad. Ahora, ¿qué me gustaría que miren para quedarnos con datos objetivos? Vamos a la variable riesgo de mercado, que no hay que subestimarla, ni tampoco sobredimensionar. ¿Sí? ¿Desde dónde la vemos? Hay muchos lugares para verlo. Yo invito a que sigan muy de cerca. Esto lo pueden hacer desde un montón de páginas. Si quieren, después me las preguntan y les paso los links. Tienen que ver, o invito a que vean qué está pasando con los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano de 2 y 10 años. Fíjense si esos rendimientos están subiendo o bajando. Acá otro tema importante, y espero no irme mucho de tiempo, es entender que el rendimiento de un bono, hablando mal y pronto, es lo que obtiene el inversor por comprarlo al precio del mercado y esperarlo hasta que el bono venza, sabiendo que en el medio del bono nos va pagando cupones, o cuando el bono no tiene cupón, ¿sí?, me devuelve un capital final. Entonces ese es el rendimiento del bono. Y a medida que el precio del mercado se mueve, ¿sí?, ese rendimiento del bono se afecta, ¿sí?, porque el rendimiento del bono, repito, depende de a qué precio compro el bono, ¿sí?, sabiendo que el precio del mercado varía todos los días, versus lo que voy a recibir después por ese bono. Cuando el precio del bono sube, ese rendimiento baja. ¿Y qué es lo que está pasando en estos últimos días, estas 2 semanas después de lo del Silicon Valley Bank? Es que los bonos del tesoro, el rendimiento de los bonos del tesoro, ¿sí?, principalmente el rendimiento del bono del tesoro de 2 años y 10 años, empezó a caer abruptamente y de una manera muy agresiva. Y eso lo que está mostrando es que el mercado está demandando esos bonos. Y no los está demandando solo porque estaban pagando una buena tasa, que era algo que sí sucedía, sino que apareció de manera muy marcada después de que se decretó el problema con el Silicon Valley. Entonces sigan de cerca esas tasas y fíjense si suben o bajan. En términos generales, mientras esos rendimientos sigan bajando, ¿sí?, es sinónimo de que el riesgo de mercado está latente, ¿sí? Repito, alguno me podrá decir, bueno, pero la inflación, el comportamiento de tasa de la Fed incide, sí, seguro que incide, pero lo que se está moviendo ahora no está tan relacionado, ¿sí?, no está principalmente relacionado con las variables que normalmente lo mueven, sino que está relacionado con una acción del mercado de refugiarse. ¿Dónde se refugia el mercado? Cuando
el mercado tiene temores como el actual de, uy, puede quebrar el banco donde tengo mi dinero, uy, puede haber un efecto contagio, uy, se pueden caer todas las acciones, se pueden caer el precio de todos los activos. ¿Dónde se refugia? En los bonos del tesoro, ¿sí? Principalmente los de corto plazo. Por eso está bueno mirar y medir, ¿sí? Lo que pasa con los bonos de corto plazo y con los bonos de más largo plazo. 2 y 10 como una medida de corto y largo. Entonces sepan que cuando el mercado busca refugiarse, lo hace en bonos del tesoro. Y cuando se está refugiando, hay más demanda de bonos del tesoro, por ende el precio de los bonos sube y su rendimiento baja. Por eso les decía, presten atención a los rendimientos de los bonos. Mientras lo vean bajar, ¿sí? Eso es el número que está viendo una demanda fuerte de los bonos. Y eso está hablando entonces de que hay un riesgo del mercado latente, ¿sí? Lo otro que podemos ver, ¿sí? Aunque un poco más difuso o más mezclado con otras variables, es qué pasa con el dólar. Vamos al índice dólar. Y tengan esa referencia de 104. Cuando el mercado también empieza a asustarse, demanda más dólares. ¿Sí? Ante el resto de las divisas se cubre principalmente con el dólar. Es la moneda que normalmente vemos apreciarse. Obviamente que hay que mirar en el día a día que no haya otras variables que estén condicionándolo. Por ejemplo, de esta semana en la que viene van a haber dos eventos fuertes. Uno que pasó recién, Banco Central Europeo subiendo tasa 0,5, y el 22 de marzo la Fed, en donde cambió mucho lo que se espera, la probabilidad de lo que el mercado cree que va a suceder. Pero cuanto más suba la tasa, más juega a apreciar el dólar, cuanto menos lo deprecia. Pero dejando de lado esos eventos, a la hora de medir riesgo de mercado, cuanto más fuerte veamos al dólar, ¿sí? A priori conseguimos que el mercado está en modo defensivo. Alguno dirá, ¿y los metales? ¿El oro no es refugio de valor? Y yo, desde mi punto de vista, y siempre lo digo, y lo he dicho mucho en estos últimos años o décadas, y citando incluso lo que pasó en la crisis del 2008-2009, la verdad que el oro no es un refugio de valor por excelencia. Sí genera cierta cobertura ante la inflación, por ejemplo, pero eso se ve más que compensado por otras situaciones. Si vamos al 2007-2009, el oro cayó un 30%. Alguno me dirá, pero después subió. Sí, está bien, pero en el momento que buscábamos el refugio, en el momento que los inversores dicen, no estoy buscando rentabilidad, estoy buscando bajar la volatilidad, quiero un activo que me muestre que mi dinero está ahí. Bueno, el oro no funcionó, el oro se desplomó. Vayan al 2007-2009, ¿sí? Y van a ver cómo el oro, ¿sí? Al igual que todos los metales, cayó. Entonces, para mí el oro no es un refugio de valor general. Sí los bonos del Tesoro norteamericano y sí el dólar. Por eso digo, a la hora de medir riesgo de mercado, mírenlo ahí, mírenlo todos los días. Vayan viendo día a día cómo varían esas tasas que les decía al principio. Y después vamos a la rentabilidad de mercado, ¿sí? Uno siempre tiene que jugar con estas dos variables, riesgo versus lo que quiero ganar. Riesgo, rentabilidad. Un profesional es el que logra armar el mejor equilibrio en estas dos variables. Uno lo que siempre quiere es tener poco riesgo y ganar un montón. Uno quiere multiplicar su dinero invirtiendo criptomonedas, pero tener un riesgo bajo como si tiene el bono del Tesoro norteamericano. Consciente o inconscientemente, eso es lo que está en la cabeza de todos los inversores. Pues la realidad es que un buen profesional tiene que equilibrar eso. Si quiere riesgo cero, tiene que ir a buscar qué inversiones tiene conforme ese riesgo cero. Si tiene un riesgo del 100%, que dice yo puedo perder todo el capital que invierto y lo acepto, entonces obviamente tiene que buscar un activo que como poco pueda multiplicarse. Entonces ahí es donde tiene que ubicarse el inversor. Entonces ya hablamos un poquito del riesgo, hablemos de la rentabilidad. ¿Dónde veo rentabilidad? Y como hablaba también ahí uno de los participantes, índices de mercado me gustan, me gusta el Nasdaq, ¿sí? A diferencia de lo que pasó el año pasado, creo que está teniendo un buen momento. Me gustan las criptomonedas, obviamente que hay ciertos desafíos, por ejemplo Bitcoin, préstele mucha atención al nivel de los $25.000, la verdad que si se logra posicionar arriba de esos 25.000 puede estar hablando de un cambio de tendencia, y repito, me estoy concentrando en rentabilidad esperada o proyección de precios, ¿sí? Cada uno de estos activos tiene distintos riesgos y hay que ver obviamente cómo opera esa variable de riesgo. Es muy difícil pensar que se espiralice, ¿sí? El problema del sector financiero y todos estos activos sigan creciendo, no, va a estar todo junto. Pero damos de cuenta que congelamos el riesgo, listo, la variable de riesgo queda como hoy. No hay ni más ni riesgo al que tenemos ahora en este momento. No hay ningún evento extraordinario, no explota nada en el planeta. Bueno, en ese contexto yo creo que el Nasdaq tiene
buen perfil, una buena proyección y las cripto me gustan. Me gusta Bitcoin, me gusta Ethereum, las dos están en zonas bastante atractivas y Dogecoin, una cripto que siempre la tengo ahí, una cripto volátil que creo que tiene bastante para dar. Ahí me movería. Y en cuanto a las monedas, sí, que antes lo preguntaron y me parece que es un campo bastante interesante, presten atención al índice dólar. Debajo de 104 yo creo que el dólar tiene para desacelerarse. Y si vemos un índice dólar a la baja, esto nos permite tomar decisiones sobre los demás cruces. Si yo creo que el índice dólar, y por índice dólar es cómo está operando el dólar contra una canasta de principales monedas internacionales. Si yo pienso que el dólar va a la baja, me animo a ir al alza en un cruce como el euro dólar, como el australiano dólar, como el neozelandés dólar, ¿sí? Como el que fuera. Entonces yo creo que bajo el riesgo actual, el índice dólar tiene más para ir para abajo. ¿Qué activos dejo en suspenso? El petróleo. El petróleo se desplomó muy fuerte y está buscando su piso. Yo creo que todavía, o al menos a hoy a la mañana, en el transcurso de la mesa de trading ICB, no vi ninguna señal concreta de estabilización. Pero presten la atención, déjenlo como una ventanita en segundo plano, porque yo creo que si se logra estabilizar, viene cayendo hace fuerte, viene cayendo hace un año atrás, ¿sí? Así que es un activo volátil para tenerlo en cuenta. Bueno, con esto hoy siendo 11:27, vamos cerrando. Como siempre, hay mucho que decir, tuve que acelerar, son temas muy profundos. Invito a todos los que, como recién hacía Ignacio, tienen proyecciones, tienen cierta, están esperando algo que transcurra hacia adelante. Si quieren tener un intercambio conmigo, bienvenido, ¿sí? Me lo pueden hacer saber. Muchas gracias, Ignacio. Te estaba probando, seguís muy atento. Perdón, justo ahí tuve que apagar una llamada y toqué el botón. Entonces les decía, ¿sí? Vamos, quédense tranquilos que lo que no se escuchó es lo que voy a volver a decir ahora. Al igual que el año pasado, dije, era un año IPRO. ¿Sí? ¿Ahora se escucha? Si alguno me puede decir que se escuche, se lo agradezco. Creería que sí. ¿Sigue sin sonido? Hola, hola. Hola, ¿se escucha? ¿Alguno que me pueda confirmar si se escucha el audio? Bien, ahí volvió. Bien, gracias. Entonces, bueno, quédense tranquilo que estaba haciendo un cierre y les decía, cuando el año pasado, todos los que me escucharon en el Instagram, ¿sí? Me escucharon hablar de era un año IPRO, porque el año pasado era un año donde el mercado estaba cayendo, no estaba dando señales de estabilización y un año para tradear, ¿sí? Día a día, ¿sí? O intradía. Este es un año distinto. Este es un año donde se permite, o hay, mejor dicho, hay mejores condiciones para pensar en el armado de una cartera. Hoy estamos en un contexto en donde hay tasas de interés. Por más de que las tasas están retrocediendo, y por tasas no me refiero a las tasas de la FED, sino al rendimiento de los bonos. Si algunos están retrocediendo, para que tengan una idea, un bono del Tesoro norteamericano a 3 meses, que sería una letra, llamémoslo bono para generalizar, si yo pongo dinero de acá a 3 meses, me llevo una tasa anual, ¿sí? Del 4,6%. Esto un año atrás era 0. Si yo invierto a 10 años y son tasas de hoy a la mañana, y si compro el bono del Tesoro a 10 años, me llevo 3,5%. Algunos dirán, che, pero eso es muy poco. Bueno, el año pasado era 0. ¿Sí? Y antes de que esté este despelote del Silicon Valley Bank, muchas de esas tasas estaban en el 5. Entonces, hoy podemos armar con tasa, hoy podemos contemplar, ¿sí? Una cartera que tenga una base de renta fija. El año pasado no, eran 0. Después, ¿qué más? Ahora, y a diferencia del año pasado, empiezan a haber señales de estabilización en las acciones. Entonces podemos pensar en sumar índices, sumar ETFs, sumar acciones individuales. Por eso empezamos a hablar no hace tanto de acciones como Amazon, acciones como Intel, como Microsoft, ¿sí? Hay otras tantas más. Estoy hablando solamente de la del sector tecnológico, que fueron las últimas que hablaron. Hoy podemos hablar de criptos.
¿sí? O al menos me animo a hablar de cripto, ¿no? Algunos pensarán que todavía no es el momento, yo creo que es un momento, ¿sí? Para estar de cerca. Entonces, hoy podemos hacer el armado de un portafolio y hay que tener conocimiento para armarlo. Como dije al principio, y con esto voy a ir cerrando, hay que saber o al menos poder estimar, poder analizar cuándo un precio es barato de cuándo simplemente un precio bajó. Que un precio baje no lo vuelve barato. El precio baja por determinada situación. Muchas veces un precio baja porque tenía que bajar para encontrar su equilibrio, ¿sí? Ahora, muchas veces ese precio baja con una sobrereacción o baja en un contexto donde cambian las variables del contexto y si se pone barato o se pone atractivo. Y ahí estamos hablando de evaluación, ¿sí? Entonces, todo eso requiere que hoy el inversor sea un poco más completo, que no solamente se focalice en el tradear. El escenario ideal es este, donde puedo tener un portafolio y una parte del portafolio tradearlo. Entonces, es el momento. Estamos viendo mucha volatilidad. Cuando cambia muchas veces la tendencia, que yo creo que en algunos casos se está dando, se da esto, ¿sí? Se da que aparecen otras oportunidades nuevas, porque está cambiando una tendencia y esa transición es agresiva, es con volatilidad y permite tradear. Entonces, bueno, ahí les digo, ¿sí? Por eso me escucharon en los últimos Instagram y lo digo ahora, es un año ágil. ¿Sí? Que no lo conoce, entra a la página de ICB, www.icbargentina.com y vaya a buscar el ágil. ¿Sí? Fíjense qué es lo que ofrece ICB. Y ahí, como dice Lucas, ¿cómo sabemos cuándo es barato? Con técnicas de evaluación. ¿Sí? Evaluación relativa por un lado, evaluación por descuento de flujo de fondo por otro y por analizar la macro. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo percibo la macro? ¿Cómo proyecto determinadas variables económicas macro? Ahí en síntesis sería cómo atacar, ¿sí? el tema de precio barato o precio caro independientemente de cómo se mueve el precio. ¿Sí? Bueno, de mi lado voy cerrando por una cuestión de tiempo. Agradezco a todos por estar conectados. Agradezco también a los que me ven después en diferido. Siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Y bueno, con gusto estaremos aquí presentes. Siempre con el mercado, ¿sí? Con un mercado que se mueve y que siempre nos da algo nuevo. Si algo lindo que tiene el mercado es que siempre cambia. ¿Sí? No se van nunca las oportunidades, tampoco nunca se va el riesgo, así que tampoco nos podemos relajar demasiado. Que tengan todos un muy lindo jueves.